Respuesta de Dios, hay regocijo. Qué importante que es esto. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Del 7 al 15. Y veía un artículo el día viernes que hablaba de dos accidentes fatales que ocurrieron en el sistema aéreo, en el sistema de transporte aéreo, entre octubre del 2018 y marzo del 2019. Un accidente de dos Boeing 737 MAX ocasionaron la muerte de 364 pasajeros, con una diferencia muy cortita dentro del mismo año. Y se empezó a investigar acerca de las consecuencias que habían producido semejante accidente. Y se llegó a la conclusión de que el accidente derivó en que los pilotos se enfrentaron a múltiples advertencias. Que, dice, no supieron interpretar, provocando así la lectura defectuosa, la lectura errónea que ellos estaban viendo en los tableros de los aviones. Y al no poder interpretar correctamente las advertencias que estaban recibiendo, dice que ellos les fue imposible hacer frente a la situación para poder recuperar el control. Como consecuencia, la misma situación ocurrió en los dos aviones, como dijimos recién, provocando la muerte de 364 pasajeros. Y sabe, la palabra de Dios, la Biblia, nos advierte con luces constantes rojas acerca de los peligros, nos advierte acerca de la necesidad de prestar atención a lo que Dios está determinando para nuestras vidas, para que nuestras vidas no pierdan el control y terminen en tragedia. La advertencia de Dios guiando e insistiendo constantemente de buscar el reino, de buscar la dirección, de buscar las directivas de Dios, son constantes para la vida del ser humano, porque si no nos abrazamos, si malinterpretamos las leyes, si malinterpretamos las reglas de Dios, la vida del ser humano termina en una tragedia. Por eso quería compartir con ustedes acerca de la historia del pueblo de Israel. ¿Sabe? En la Biblia encontramos claramente al pueblo de Dios, a Israel, nos es presentado como un ejemplo, porque ¿se acuerda la historia? Salió el pueblo de Egipto festejando, luego de 400 y pico de años del yugo, de estar bajo el látigo, bajo las directivas de los egipcios. Dios con mano milagrosa les dio la posibilidad de salir en libertad y salieron contentos, salieron efusivos, salieron festejando. Pero ¿sabes qué? Rápidamente, a corto tiempo, a corto plazo, el pueblo de Dios empezó a generar dudas acerca de que si realmente era Dios el que estaba guiando al pueblo. Empezaron a fabricar dudas, empezaron a fabricar sus propias ideas y ¿sabes qué? Nunca llegaron a entrar a Canaán, ni a disfrutar la propuesta que Dios había determinado. Ninguno pudo llegar a disfrutar, ¿sabes qué? Del reposo que Dios había prometido. ¿Se acuerda la historia de una generación completa? Solamente dos pudieron llegar a la tierra prometida. Y fíjate
lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual dice, ¿quién lo dice? El Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios, ¿sabes qué? El ser humano tiene que callar y tiene que simplemente escuchar y prestar atención a la propuesta de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, esto es terrible. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Donde dice el Señor en el verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y disfrutaron y vieron, dice, mis obras. Vieron lo sobrenatural, dice, durante 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y Dios tuvo que tomar una dirección, porque con Dios no se juega. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y las consecuencias de andar vagando en sus propios pensamientos, y de bajar la mirada, y de dejar las advertencias de Dios, fue que anduvieron vagando en su corazón, y las consecuencias fueron que no conocieron mis caminos. Y las consecuencias es de que no solamente se perdieron y desconocieron el camino que Dios había trazado para el pueblo de Dios, sino que terminaron no entendiendo el propósito. Por tanto, dice el verso 11, juré en mi ira, no entrarás en mi reposo. No vas a entrar en mi reposo, porque no es como dice el tango a mi manera, no, esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Y se terminó. ¿Sabes por qué? Simplemente porque el Espíritu de Dios dice y habla y punto. Verso 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado con la incredulidad, con la impiedad, con la descreencia. Cuidado con negarse a escuchar la voz de Dios. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy puede ser el comienzo de tu gran vida o puede ser hoy el final de tu vida. La decisión es tuya. Exhortaos, dice a cada uno, entre tanto que se dice, hoy es el momento, hoy es el tiempo. Para que ninguno de vosotros endurezca, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Verso 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos retengamos la fe. Firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto, dice el verso, y termina con una insistencia nuevamente desde el comienzo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Fíjate la insistencia de Dios para hacernos entender los riesgos y los peligros que significan desenfocarse de la palabra de Dios. El pueblo de Dios había sido, ¿se acuerda?, redimido. Ya no eran esclavos en Egipto, eran totalmente libres por medio de la sangre con la cual ellos habían pintado los dinteles de su puerta. Habían sido órdenes establecidas por Dios, la cual de pronto rápidamente fueron liberados con el poder sobrenatural de Dios. Dios lo condujo a través del Mar Rojo y estaban experimentando libertad. Por primera vez el pueblo de Dios estaba experimentando la libertad, el reposo, estaba experimentando el descanso, la tranquilidad, la calma, la paz. Estaban experimentando la seguridad, la esperanza. Pero algo pasó. Empezaron a dudar de Dios y de sus promesas. ¿Y sabes qué? Terminaron endureciendo su corazón. El viaje que representaba 11 días terminó siendo un viaje y una odisea de 40 años en el desierto, simplemente por desobedecer la voluntad de Dios y desestimar las advertencias de un Dios poderoso, de un Dios quien había demostrado ser el Dios del pueblo de Israel, del Dios que había libertado al pueblo y que habían visto la mano poderosa sobrenatural de Dios.
Dudaron de Dios y como resultado estaban viviendo la experiencia del desierto en vez de disfrutar el placer de Canaán, el placer que Dios había prometido. ¿Sabe? Me pregunto si realmente hemos entrado en el reposo que como creyentes podemos disfrutar estando en esta tierra. Me pregunto si realmente estás disfrutando del reposo que Dios ha determinado para tu vida. Cuando en un momento dijiste, yo acepto a Cristo. Cuando vos aceptás a Cristo, significa que no estás creyendo en una religión. Significa que cuando vos aceptás a Cristo, estás aceptando las leyes que Dios va a determinar para tu vida y para que tu vida sea buena y exitosa. Es una clave en la cual no podés obviar, no tenés alternativa. Es como Dios dice y punto. Porque Dios lo establece así. Me pregunto si realmente estamos disfrutando. Bueno, alguien podrá decir, lo que pasa es que tengo problemas, lo que pasa es que tengo problemas con los hijos, lo que pasa es que tengo problemas financieros, lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad muy compleja, estamos viviendo en una política compleja, me estresa la inseguridad en la que estamos viviendo y sí, esa es una realidad. El viernes hablaba con una persona y me decía, realmente me encuentro decepcionado, me encuentro desilusionado de este gobierno que viene representando a esta República Argentina y ¿sabes qué? Si tuviera las agallas me suicidaría. Entonces yo realmente lo miré y pensaba, ¿lo está diciendo en chiste? ¿Lo está diciendo porque realmente es lo que él está experimentando? Y la realidad es que, ¿sabes qué? La respuesta es de alguien que no tiene paz, que no tiene seguridad, que no tiene a Cristo. Pero también es la respuesta, ¿sabe quién? De alguien que ha direccionado su vida, que ha direccionado su mirada, que ha direccionado su fe en cualquier cosa, menos en la propuesta de Dios. Y cuando vos bajás tu mirada de Cristo y empezás a mirar cualquier cosa superficial que tiene que ver con este mundo, hermano, estás perdido. La mirada es puesta solamente en el Señor. 40 años, dice, vieron mis obras, dice el Señor, y a causa de la falta de fe me disgusté contra esa generación y dije, ¿sabes qué? ¿Sabe lo que dijo Dios? ¿Sabe cuál es el problema cuando Dios se enojó y observó al pueblo de Israel? Dijo, el problema es que siempre andan vagando en su corazón. ¿Sabe lo que significa? Que el pueblo de Dios empezó a vagar en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Van a saber si Moisés será, van a saber si Moisés es el elegido, van a saber si Moisés está, capaz que está muerto. Y empezaron a fabricar sus propias ideas y terminaron idolatrando un becerro de oro. Hermano, tenga cuidado con bajar la mirada de Dios, porque alguien me podrá decir, bueno, yo no adoro ni la Virgen ni un becerro de oro, pero ¿sabes qué? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida, te aseguro que termina siendo idolatría y te va a llevar por mal camino. Exactamente lo mismo que experimentó el pueblo en aquel momento sin Dios. ¿Sabes qué? Dios empezó a ver y a escudriñar y ver y determinó que el problema era el problema del corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios escudriña nuestros corazones. Y las señales malinterpretadas por cada uno de nosotros a veces cuando decimos, bueno, Dios tiene que, yo tengo que ver para ver, será la voluntad de Dios que yo me congregue hasta que yo no sienta, hasta que Dios no me diga que yo me congrego, yo no me voy a congregar. Hermanos, tengamos cuidado con esas propuestas. Bueno, lo que pasa es que yo cuando estoy mal no voy a la iglesia. Hermano, cuidado con esos pensamientos personales que van fuera de la voluntad de Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando de pronto bajas la mirada en el Señor, el enemigo te va a bombardear con ideas y pensamientos. Y este fue el problema por la cual el pueblo de Dios se apartó de la regla de Dios, porque empezaron a vagar en sus pensamientos y en sus propios corazones. ¿Y sabes qué? Vagar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, significa andar errante. ¿Conoces gente que anda errante por la vida? Es tremendo, sin rumbo. Andar vagando en nuestros corazones y en nuestros pensamientos significa que vas a andar sin rumbo, libre y sin orden esperado, sin una finalidad,
ni un destino. Estar ocioso significa que somos engañados y confundidos nada más y nada menos que por nuestras emociones y sentimientos. Eso es lo que significa vagar en nuestros pensamientos y en nuestras ideas. ¿Será así? ¿Será tan así, me dijo alguien en estos días, de que si yo no voy a la iglesia, Dios no está conmigo? Eso es vagar en vuestro corazón o en nuestro corazón. ¡Ay, será que Dios no me escucha! Por eso Dios no me responde lo que yo le estoy pidiendo. ¿Será que Dios ya no quiere saber más nada conmigo? Eso es vagar en nuestros pensamientos. ¡Ay, pero todos los días estoy enfrentando situaciones que de pronto será! No sé por qué Dios todos los días me está bajando la caña y por qué Dios todos los días me está ajustando las clavijas. ¿Por qué eso es vagar en la propuesta de nuestro corazón y esto no puede ser. Por lo tanto, dice, las consecuencias es que no conocieron sus caminos ni el propósito que Dios ha establecido. Por el verso 11, por tanto dice, juré en mi ira, no entrarán a mi reposo. Hermanos, el plan original de Dios era llevar al pueblo de Israel a un lugar, a un destino fijado por Dios, a un lugar de abundancia. Pero el pueblo empezó a ver lo largo del camino en el desierto. Y poco a poco dejaron que cada una de las circunstancias que enfrentaban en el día a día fuera apocando esa fe y empezar a direccionar su fe hacia el lado equivocado. Empezaron que las circunstancias, empezaron a ver y se empezó a observar que las circunstancias que estaban experimentando ellos en el desierto cegaron rápidamente su entendimiento, dejándose llevar por sus emociones. Unos días, fíjate vos cómo es tremenda la historia. Algunos días creían en Dios y salían todos fervorosos alabando a Dios porque veían algo sobrenatural. Otros días pedían señales para ver si era realmente Dios quien los estaba llevando por el camino correcto. Otros días probaban a Dios. Como escuché a alguien, probá a Dios, ponelo a Dios contra las cuerdas y pedile a Dios lo que te dé, lo que necesitas y va a ver. Imagínate poniéndolo a Dios contra las cuerdas. Un ser humano caído en pecado. ¿Qué dice el ser humano? Que si Dios es una piltrafa humana, pretendiendo arrinconar a Dios para que Dios me dé como un niño caprichoso. Si no me da lo que yo quiero, no voy a la iglesia, no me congrego más. Imagínate la preocupación de Dios por estas actitudes. Hermanos, desobedecieron a Dios y hacían lo que creían que debían hacer, ¿sabes qué? Basado simplemente en una actitud de emociones. Y las consecuencias de andar sin rumbo fue que no encontraron el reposo de Dios. Dar rienda suelta a nuestras emociones en circunstancias difíciles. Va a tener que entender esto. Darle rienda suelta, dar pensamientos sueltos, dar rienda suelta a tus emociones en tiempos difíciles, ¿sabes qué? Significa olvidarnos de las promesas de Dios. Y hasta que no solo aceptemos al Señor como nuestro Salvador, sino que también caminemos y vivamos con Él por fe comprometida en nuestras vidas para Él, jamás disfrutaremos del reposo de Dios. No es a mi manera, es a la manera que Dios verdaderamente ha establecido. Jamás disfrutaremos de las satisfacciones que Dios ha establecido para nuestras vidas. Alguien me decía en estos días, yo quisiera que venga a orar por mi hermano porque mi hermano ahora se ha metido en brujería y yo no sé si vos tenés que venir solo o tenés que buscar gente para que te acompañe a orar porque es un lugar muy tenebroso, mi casa se ha vuelto en un lugar... Y chicos cristianos, supuestamente de padres cristianos. Y siempre te dice lo mismo, está buscando una especie de superhéroes que vayan y le solucionen el problema aunque sea un rato. Y yo le decía, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que hemos hablado 52 millones de veces de la necesidad que tenés
de encontrarte con Cristo y empezar a buscar de Dios y dejar toda la basura que te llama la atención de este mundo para que Dios pueda salvar la vida de tu hermano, la vida de tu casa, tu vida, la vida de tu familia y la vida de tus hijos. Pero ¿sabes cuál es el problema más serio que tenés? Es que no estás dispuesto a renunciar a tu vida para darle el lugar que Dios merece. Y cuando no le da el lugar a Dios que Él merece, ¿sabes qué? Nuestras vidas terminan siendo un callejón sin salida. Entonces busca superhéroes que puedan tirarle un manto, ¿me entendés?, de tranquilidad por unas horas. No hay problema en ir a orar. Podría resucitar el apóstol Pablo e ir a orar a esa casa. Pero ¿sabés? Hasta que no se encuentre realmente con Dios, hasta que verdaderamente no doblegue su voluntad y deje de prestar atención en las circunstancias de este mundo, caído como consecuencia del pecado, jamás disfrutará del reposo que Dios ha determinado para la vida de quienes les buscan. Hermano, tengamos cuidado, porque esto no es un chiste. Esto no es un chiste. ¿Sabes? Tristemente, hay muchos cristianos que aún viven en el desierto. ¿Y sabes qué? El desierto representa muerte. El desierto representa inquietud, malestar, inseguridad, insatisfacción, vivir sin propósito. Ahora, para vivir claramente y disfrutar del reposo del Señor, es necesario hacerlo y direccionar tu fe solamente al Señor. La única forma de que nuestras vidas sean transformadas conforme a la voluntad de Dios es direccionar nuestra fe y depositar toda nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Es decir, podemos venir a la iglesia, podemos predicar el evangelio, podemos hacer todo lo que sea. Pero ¿sabes qué? Si no hay una fe genuina delante de Dios, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Nuestra fe va a determinar nuestra vida espiritual. Nuestra fe va a determinar quiénes somos verdaderamente como hijos de Dios. Nuestra fe va a determinar, ¿sabes qué? La eternidad. Es tu fe la que va a determinar la eternidad. Es tu fe puesta en Dios la que va a transformar tu familia, tu casa, que hoy es un desastre, pero quédate tranquilo, tu fe direccionada en el Señor no solamente va a transformar tu vida como lo viene haciendo, sino que el impacto de tu fe en un Dios poderoso va a golpear la vida de tu casa, va a mover los cimientos de tu casa, y eso que hoy parece imposible, mañana, delante de Dios, es perfectamente posible, porque para Dios todo perfectamente es posible. Hermano, el desierto representa todo lo que hemos dicho y sabes que tristemente hay gente que vive en esta situación. Pero mi jefe, mis hijos, mis problemas económicos, lo sociopolítico, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Dios no te está preguntando si tienes problemas con tus hijos. Dios no te pregunta si tienes problemas con tu esposo. Dios no te pregunta si tienes problemas económicos. Dios no te pregunta absolutamente nada de eso. Cuando empezamos con estas actitudes, lo que estamos haciendo simplemente es de alguna manera justificar nuestra incredulidad. Y a veces no nos damos cuenta. Pero estas acciones lo que justifican muchas veces es nuestra incredulidad. Dale rienda suelta a nuestros pensamientos y hermano, es terrible. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque no podemos vivir una vida cristiana justificando nuestra incredulidad. ¿Sabes qué? El Señor no te va a hacer ese tipo de preguntas porque el Señor tiene una respuesta, porque el Señor tiene un beneficio para nuestras vidas y ¿sabes qué? Tiene promesas para nuestras vidas y lo que quiero compartir ahora es acerca de una promesa vivificante para la iglesia. Y está espectacular y decimos, gloria a Dios por las promesas vivificantes para la iglesia. Pero también sabes que junto con esa promesa vivificante que el Señor hace a la iglesia, hace una pregunta letal para la iglesia. Y yo no sé si decírsela. ¿Se lo digo o no se lo digo? Como dijera la chiqui, la Mirta. ¿Se lo decimos, claro? Se lo vamos a decir. Pero no se enoje, enójese con Dios en todo caso. La Bibi me mira asustada. No, no te asustes. Dios hace una pregunta, hermano, con una promesa vivificante. Pero a la vez, atrás de esa promesa, hay una
Respuesta letal. Lucas 18:8. Os digo, dice el Señor, que yo voy a hacer justicia sobre tu vida. Yo voy a abogar tu causa. Yo voy a enderezar tu problema económico. Yo voy a acompañarte en tu matrimonio. Yo te voy a dar el hombre o la mujer que he determinado. Yo te voy a traer paz al hogar. Yo, dice el Señor en Lucas 18:8, haré justicia. Él va a abogar nuestras causas y decimos, gloria a Dios, porque Dios es justo. Señor, acá, Pepita, que me ha lastimado. ¿Sabes qué? Le deseo que el 64 se la lleve puesta. Pero, Señor, hace justicia. Y Pepita entra y hola Pepito, Dios te bendiga en el amor del Señor. Y el 64 pasó y Pepita está viva todavía. Pero son los pensamientos que a veces tenemos. Porque es muy peligroso, ¿no? Porque, digo, si pudiéramos proyectar nuestros pensamientos en las últimas 72 horas en una pantalla gigante, hermano, le puedo asegurar que no quedaría ninguno. Capaz que el primero en salir corriendo sería yo. Pero quédese tranquilo que más de uno me va a seguir dando. La propuesta de Dios, hermano querido, las promesas de Dios, dice Él. Yo, dice, haré justicia, voy a abogar tus causas. Y pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, pero cuando venga el Señor Jesucristo, ¿hallaré fe? Señor, estamos dispuestos a dar nuestras vidas por vos. Pero el vecino tuyo ni siquiera sabe que sos cristiano. Qué tremenda la pregunta de Dios. La promesa, yo voy a abogar tu causa. Y la pregunta es como si Dios dijera, después que yo solucione todos tus problemas. Y alabe al Señor y glorifique. Cuando yo venga y te busque, ¿encontraré fe? ¿Hallará fe? En el que se paraba con el micrófono y gritaba como un chiflado, proclamando el Evangelio de Cristo y diciendo que nuestra única salida era el Señor. ¿Hallaré fe en el momento de la circunstancia, en el momento de la situación, en el momento de la tristeza, del dolor, de la aflicción? ¿Hallaré verdaderamente fe? ¿Cómo será nuestra fe en el momento de la tragedia? Porque ¿sabes qué? La tragedia tarde o temprano va a golpear las puertas de nuestra vida. No podemos manejar ni siquiera el próximo llamado de teléfono. Puede ser para darnos la mejor noticia del planeta, o puede ser la noticia más trágica que hayamos escuchado en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Y el Señor pregunta, ¿hallaré fe? Finalmente, nos anima el Señor a alentarnos mutuamente para que ninguno endurezca su corazón por el engaño del pecado. Verso 12, mira de hermanos, dice, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya ninguno con una actitud de impiedad, de descreencia, de negarse a la propuesta de Dios. Antes, exhortados, dice, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy puede ser el último día de tu vida. Hoy puede ser el comienzo de ese gran día. Para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, es decir, para que ninguno de vosotros se endurezca en el pensamiento de nuestro corazón, que lleva terminando en una actitud y que termina, ¿sabes qué?, en una acción. Cuidado, dice que la iglesia se exhorte mutuamente para que todos transitemos la regla de Dios, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de que retengamos nuestra fe. Está hablando de la fe, firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Por eso, ¿sabes qué? Dice la palabra, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Porque una vez que haya sido aprobado por Dios, dice Dios, yo voy a dar el premio. El premio, ¿sabes qué? El premio de la corona de vida que Dios ha prometido a los que le buscan. Hermanos, ninguno puede perderse la bendición de un Dios benevolente a causa del carácter engañoso del pecado. ¿Sabes qué? El Señor en esta propuesta nos garantiza el reposo de la salvación. Nos garantiza el reposo de la consagración, nos garantiza el reposo de la vida en esta tierra, nos garantiza el reposo de la eternidad. Hermanos, el reposo de confiar en el Señor no es solo para la salvación de nuestras vidas,
no está limitado solamente, que es lo más importante, a la salvación de nuestras vidas, sino también a las incidencias de la vida en el día a día, en los problemas del día a día, en los problemas de debilidad, en los problemas del temor, en el problema de las dudas, para darnos toda la sabiduría inclusive y la fortaleza que necesitamos para llevar nuestras vidas hacia adelante. No solamente como individuos, sino también como hombres y mujeres en Cristo. Necesitamos la fortaleza de Dios, porque vivimos tiempos convulsionados. ¿Sabes por qué? Necesitamos la fortaleza y la fuerza de Dios, porque ¿sabes qué? Dice, descendió lluvia y van a llegar vientos que con ímpetu van a golpear tu vida. Hermano, el viento que golpea atrás de la ideología y atrás de tanta locura y de tanta perversión que vemos todos los días, golpea nuestra vida cristiana, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Es una lucha encarnizada y necesitas la fortaleza de Cristo para llevar tu vida cristiana adelante y para enarbolar la bandera de victoria de un Dios poderoso que es el único capaz de transformar este mundo de perversión en un mundo consagrado. Escuchaba ayer un reportaje al presidente de El Salvador, Bukele, creo que se llama, Bukele. Un niño de 12 años y no está nada armado, dice, usted como presidente prometió de que iba a permitir que se leyera la Biblia en las escuelas como lo fue hace más de 20 años. Y el presidente le dijo, no solamente que lo he prometido, sino que lo he determinado. Y no solamente eso, sino que el gobierno se va a hacer responsable de proveer Biblias en los colegios para que se lea la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Le dijo el niño de 12 años mirándolo con todos los reporteros al lado. Porque dijo, la Biblia es la palabra de Dios. Lo que está viviendo El Salvador después de haber sido y haber determinado y nominado en el año 2015 como el país más peligroso del planeta, está dando un vuelco. ¿Y sabes qué? En una declaración del presidente dijo, no es con la fuerza pública, no es con la policía, no es con mi presencia como presidente, es con la mano gloriosa de un Dios poderoso que va a transformar este país. ¿Lo podrá hacer en la Argentina? ¿Cómo que no? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Va a depender de cada uno de nosotros, hermanos queridos. Descendió lluvia y viento, y ríos soplaron con ímpetu, y golpeaban contra aquella vida, y golpeaban contra aquella casa. Pero ¿sabes qué? No cayó. ¿Sabes por qué? Porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Por eso no caes. Por eso Dios te va a sostener. Porque tu vida está fundada ya en una... No en un pensamiento, no en una idea. Tu vida está fundada solamente en la propuesta que Dios ha determinado para que tu vida sea buena. Vale la pena, hermano, estar tomado de la mano de Dios. Hermanos, Dios ha determinado una hoja de ruta para nuestras vidas perfecto. Y para disfrutar del reposo que Dios ha determinado con mucho tiempo de anticipación, nos pone todas estas luces rojas como señal de advertencia. ¿Sabe para qué? Para que no hagamos lo mismo.